Lucas capítulo 19, versículo 29 nos dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de las Olivas, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, en la cual como entráis, hallaréis un polinio atado, en el que ningún hombre se ha sentado jamás. Desátalo y tráedlo. Y si alguno os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo ha menester. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y desatando ellos el poliño, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el poliño? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo ha menester. Y trajeronlo a Jesús, y habiendo echado sus vestidos sobre el poliño, pusieron a Jesús encima. Y yendo él tenía sus capas yendo él tendían sus capas por el camino. Y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Padre eterno, le damos gracias por su palabra una vez más en este día, porque de cierto su palabra es la única esperanza que nosotros tenemos en esta vida. La comunicación que uno tenga con usted, bendito Padre, determina si hay respuestas a nuestras oraciones o no hay, bendito Dios. Porque de cierto, usted espera que la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, tenga esa comunicación íntima con usted, bendito Dios Todopoderoso. Padre, yo le ruego que en esta mañana, una vez más, usted se revele a la vida de cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas. Que por medio del Espíritu Santo, Dios mío, usted nos toque, bendito Padre Celestial, y siga avivando en cada uno de nosotros aquello, Dios Todopoderoso, que a lo mejor se está muriendo, Padre, espiritualmente. Pues le damos gracias porque su palabra para siempre tendrá el poder para salvar, el poder para librar, el poder para sanar, el poder, bendito Dios Todopoderoso, para restaurar la vida de cada uno de nosotros. Y en esta mañana, parados delante de su santa presencia, honrándole a usted, eterno Dios Todopoderoso, declaramos que de cierto usted es el único camino y de cierto usted es la única razón que nosotros tenemos por nuestro vivir, bendito Padre Celestial. Entonces le damos gracias que en esta mañana, por medio del Espíritu Santo, usted nos lleva a conocer, bendito Padre, su propósito para nuestras vidas, aleluya. Y eterno Dios Todopoderoso, que traiga usted paz a los corazones en esta hora. Las frustraciones, los cuidados, las preocupaciones, Dios mío, todo aquello, santo Dios, que es anti su palabra, lo atamos, lo derribamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le rogamos que de cierto la sangre poderosa de Jesucristo cubra nuestras mentes, nuestros corazones en usted, mi Cristo Jesús. Y de cierto usted reciba la gloria por todo lo que sigue cumpliendo en nuestras vidas, eterno Dios. Y por eso declaramos una vez más, bendito Padre, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén y aleluya. He titulado este mensaje el domingo anterior, o es como conocido el domingo de Palmas, hermano. Un día muy especial porque aún unos cuantos días, en ese tiempo iba a haber la crucificación de Jesucristo en ese madero, hermano, que iba a pagar el precio por cada uno de nosotros, aún que iba a pagar el precio de nuestros pecados, hermano, que nosotros hemos cometido contra Dios y el cielo. Aleluya. Pero de cierto, en las escrituras que acabamos de leer, Jesús viene a Jerusalén, hermano, y está por aún montarse en un poliño
pero de cierto está por declarar lo que escrito está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento también, hermano. Pero de cierto Cristo instruye a sus discípulos a ir a la aldea cercana y traerle un polillo atado sobre el cual nadie se ha sentado jamás. No, ¿por qué usted cree, hermano, que le ponen el énfasis en lo que nadie se ha sentado jamás, hermano? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta por qué, hermano. En el Antiguo Testamento, un animal consagrado al Señor para sacrificio debía ser perfecto, sin defecto alguno y ninguna haber tenido yugo, hermano. En otras palabras, tenía que ser un animal que nunca lo habían usado para ningún propósito. Jesús pidió este animal porque sabía que nunca había realizado ningún trabajo manual ni había sido montado por ningún hombre. Aquí vemos la santidad de Dios, hermano. Que Dios espera las cosas suyas sean santas. De cierto nosotros somos santos delante de Dios, no porque somos buenas personas, hermano. Pero somos santos delante de Dios porque hemos sido lavados con la sangre poderosa de Jesucristo en nuestras vidas. Y de cierto, aún, hermano, nos dice en Números capítulo 19, versículo 1 y 2, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que le traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no hay falta, sobre la cual no se ha puesto yugo. En otras palabras, Dios no espera nada que es usado, hermano. Pero nosotros sabemos que nosotros ya tenemos una vida usada, hermano. Pero lo único que nos perfecciona a nosotros no es porque declaramos ser buenas personas, no es porque pensamos que uno mismo somos buenos, sino por lo que Jesucristo ha hecho por usted y por mí, y lo que Él ha consagrado en cada uno de nosotros también, hermano. De cierto sabemos que el burro era considerado un animal de paz. Jesús, el rey de Israel, cumplió esta profecía cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén, hermano. Y de cierto lo que dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, nos lleva también es una combinación de lo que se encuentra también en Isaías capítulo 62, hermano. Que dice en Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un poliño, hijo de asna. Este animal, hermano, estaba reservado. Probablemente los dueños de este animal lo querían ver usado para trabajarlo, para ganarse dinero, para sobrevivir, hermano. Pero por un propósito este animalito no fue usado por ningún hombre y no fue usado para ningún trabajo, ni tampoco se le puso ningún yugo, hermano. ¿Y por qué? Porque acabamos de leer lo que en el Antiguo Testamento Dios esperaba, todo aquello que era consagrado a Él o todo aquello que iba a ser usado por Dios, hermano. Póngase a pensar, hermano. Si no fuera por Jesucristo, de cierto, usted ni yo ni tendríamos ninguna entrada a la presencia del Altísimo, hermano. Pero por lo que Cristo ha hecho por nosotros, de cierto, hermano, Dios nos ha permitido a llegar a su santa presencia. Este animal fue ordenado por Dios para estar en este lugar, en este momento, para cumplir la palabra profética de Dios dada en el Antiguo Testamento. Su vida, hermano, como la mía, tiene un propósito. Nosotros pensamos que las dificultades de la vida, ese es el propósito para uno, de batallar, vivir una vida en problemas, vivir una vida en batallas, hermano. No, hermano. Ese no es el propósito de la vida de uno. Nosotros no somos burros, pero de cierto tenemos un propósito en esta vida que estamos viviendo, hermano. Y le hago la pregunta una vez más: ¿conoce usted qué es el propósito suyo delante del Dios Todopoderoso?
¿Conoce uno, hermano, por a qué lo ha llamado Dios? Muchas veces diremos, no, pues yo creo que me salvó nomás para que escuchara la palabra. No, hermano. Dios no nos salvó nomás para escuchar la palabra. Dios nos ha traído salvación a nuestra vida para que hagamos la voluntad de Dios, para que seamos en la luz, en la oscuridad, para que de cierto podamos atraer a otros al reino de los cielos, hermanos. Tenemos un propósito, pero muchas veces dejamos que los cuidados, los problemas, las frustraciones de la vida, los pleitos, las alegatas, hermanos, dejamos que eso mate espiritualmente lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a vencer, hermanos. Y la única manera que vamos a vencer para cumplir el propósito de Dios es por medio de la palabra de Dios. Es que compremos una Biblia si no tenemos y comience a leerle y tenga oración en su vida y tenga tiempo de ayuno en su vida también, hermano. Pero si no, entonces, así como nacimos, así vamos a morir, de ninguna esperanza, de ningún cumplimiento de nada para Dios. Tenemos un propósito, hermano. Tenemos un propósito. No, nosotros no vamos a andar cargando a nadie, pero tenemos un propósito de llevar la palabra. Y no tenemos que ir a otro país para llevar la palabra, hermano. Aquí es nuestro Jerusalén. Aquí es, hermano, donde nosotros podemos declarar las buenas del Dios Todopoderoso, hermano. Aquí, así como Dios nos ha apartado. Sí, la llegada de Jesús a Jerusalén este día, de hecho, era un cumplimiento de la palabra profética de Dios, hermano. No, ¿por qué no agarró un caballo? A mí hubiera hecho de más prestigio, de más, elegancia, pero no, hermano. En aquellos tiempos un rey cuando iba, hermano, en una misión de paz, iba en un burro, en un polín. Cuando iba a la guerra, pues iba en un caballo, hermano, y usted sabe la diferencia. Un burro no se mueve tan recio, hermano, no va a correr tan recio, pero el caballo sí. Pero cuando usted va a una guerra, usted necesita algo que se mueva pronto, y cuando va de paz, usted necesita algo que lo lleva lentamente para que sepa lo que va a hacer, hermano. Y de cierto, esta es la semana de la Pascua, hermano, un evento que tuvo lugar pocos días antes de que Jesús fuera crucificado. Es interesante que lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento, hermano, todavía acontece en estos días aquí. Lo que ha acontecido en los evangelios, hermano, todavía acontece aquí. Y yo no estoy hablando, y yo estoy hablando, hermano, de aún como muchas veces la mayoría de esta gente, ¿verdad?, está en este día declarando Hosana, 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 gloria a Dios. Han visto todas las maravillas que Dios ha hecho, hermano. Pero que tan pronto se nos olvida. A esta gente en unos cuantos días se le va a olvidar todo esto de gloria al Rey que viene en el nombre del Señor. Que no somos nosotros iguales, hermano. No debemos de ser así nosotros tampoco, hermano. Porque esta misma gente que en este día estaba clamando a voz alta, hermano, las maravillas de Dios, en unos cuantos días iba a estar declarando, crucifícalo. Y nosotros tenemos buenas experiencias con el Señor, pero luego cuando las cosas se voltean, hermano, y las circunstancias de la vida no están bien con uno, o hay los problemas y se nos olvida, hermano, y somos como esta gente. No dijimos crucifícalo, sino que nosotros dijimos, ¿por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios no me ama a mí? Aún estos fueron los últimos días para Jesús en la tierra, hermano. Le quedaban unos cuantos días nomás. Para nosotros sería el glorioso comienzo de la restauración del hombre, de regreso a Dios con respeto a nuestra salvación, hermano. Aún serían los últimos días para Jesús, pero para nosotros era un tiempo donde se estaba esperando, donde iba a haber una restauración, hermano, entre lo que había dividido el hombre de Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, causó una división entre el hombre y Dios. Pero aún Cristo era el que iba a restaurar esa división que existía entre uno y Dios, hermano. Aún como se mencionó en años pasados, le había mencionado sobre la semana de la Pascua, se dice que aún se sacrificaron en ese tiempo, hermano, en esa semana, 250,000 corderos en esa semana. Imagínense, hermano. No, yo sé que en el Antiguo Testamento, como cuando aún presentaban el templo, dedicaron el templo a Dios, hermano, hubo miles de animales que fueron sacrificados, hermano. Imagínense cuánto tiempo se tardaron para llevar a cabo esos sacrificios delante de Dios. Y después de que acabaron con esos sacrificios, hermano, descendió la gloria del Todopoderoso sobre su templo, hermano. A un desierto, la gloria de Dios iba a descender sobre este mundo, hermano, después de la crucificación de Jesucristo. A un desierto, aún esto se aproximaba que eran como en ese tiempo, había como 2.5 billones de gentes, hermanos, presentes en esa semana de Pascua. Y viene siendo casi como si están sacrificando un cordero por cada 10 personas, hermano. Imagínense una multitud de animales nomás para cubrir los pecados del hombre. Porque nada en ese tiempo podía borrar los pecados que el hombre cometía contra Dios, hermano. Todo lo que hacía la sangre de un animal era nomás cubrirlos, hermano. Pero aún con Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada, ahora eso ha borrado los pecados de nuestra vida. Y nos dice a nosotros que debemos dejar de andar pecando, hermano. Ya que Cristo ha hecho lo que ha hecho por uno, debemos estar agradecidos y vivir para Él. Pero ahora sabemos que ya estaba escrito que Jesús entraría en Jerusalén montado en un burro, hermano. Y nos lo dice en el Antiguo Testamento que era lo que iba a hacer Cristo cuando entrara a Jerusalén, hermano. La palabra de Dios se cumple, hermano. En caso de que nosotros no creamos la palabra, lo que está escrito en la palabra, todo eso se está cumpliendo letra por letra, hermano. Y nada se va a quedar fuera, nada. Si uno piensa que Dios va a cambiar, va a tener un cambio de opinión o de mente, hermano, déjeme decirle, está equivocada esa persona. Porque Dios no cambia lo que ha escrito, lo que ha dicho, eso se cumplirá. Y en este día Jesús estaba en una misión de paz, preparándose para reconciliar al hombre con Dios, hermano. Era el embajador de Dios ante la humanidad. Así como Cristo era el embajador de Dios ante la humanidad, hermano, nosotros también somos embajadores de Jesucristo a este mundo perdido, hermano. Y nosotros somos representantes de Dios en este mundo que estamos viviendo en este día, hermano. De cierto, Dios había puesto en los corazones de sus discípulos y de la multitud ahí presente, hermano, el regocijo cuando Jesús entró en Jerusalén montando en un burro, hermano. En otras palabras, el Espíritu de Dios vino sobre esta multitud de gente, sobre sus discípulos, hermano, y ellos aclamaron a voz alta: Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entiéndale que Dios no fuerza a nadie, hermano. Es como cuando tenemos los cantos aquí. Dios no te va a forzar que tú le cantes, hermano. Si no está en tu corazón de alabar a Dios, Dios no te va a mover. Pero tómelo por seguro, cuando usted tenga una petición, no se enoje con Dios si Dios no le presta la atención que usted necesita. Eso tenemos que clarificarle, hermano. Muchas veces nosotros somos egoístas, hermano. Nomás como el asadón, para acá y para acá, para acá. Y Dios espera que nosotros le alabemos. Dios espera que nosotros le glorifiquemos, hermano. Dios espera que nosotros lo bendigamos con nuestras vidas. Y aún, hermano, hasta nos da señales. Y nos viene la palabra. Y busca de moverlo por el Espíritu Santo. Pero si estamos duros de corazón, oh, hermano, no nos vamos a mover. Por eso yo le digo, ¿quiere usted recibir de Dios? Dele a Dios lo que Él merece. Porque su palabra dice que el que hace la voluntad de Dios,
espere que Dios le envíe respuestas cuando necesita una respuesta en su vida, hermano. Tenemos que romper eso de nuestras vidas nosotros, hermano, y darle gloria a Dios. Muchas veces dijimos, es que no sé cantar. Pues nadie sabe cantar, hermano. No, pues es que no conozco la palabra. Ay, hermano, ahí están las palabras en la pantalla. No es nada dificultoso, hermano. Si nos oímos con la rana o como el burro o como lo que sea, hermano, con un caballo, no tiene que ver nada porque Dios lo traduce, hermano. Y para Dios se oye como una gloriosa cosa, hermano. ¿Aló? Pero nosotros si nosotros no queremos alabarle a Dios, hermano, Dios no te va a forzar que lo alabes. Pero tómelo por seguro que no se sienta mal. No se sienta ni para nada mal. Si usted le pide una petición a Dios y Dios no se la contesta, hermano. Eso es todo lo que yo le puedo decir de eso, hermano. Y yo no estoy diciendo que tiene que hacer esto para recibir, no, hermano. Uno tiene que tener un corazón que ama a Dios. Uno tiene que tener una vida que adora a Dios, hermano. Uno tiene que tener en su vida, hermano, que yo soy hijo de Dios o hija de Dios. Y el propósito de mi vida es para alabarle y glorificar su santo, poderoso nombre, hermano. Aún de cierto, algunas de estas personas estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a Lázaro, hermano. Ellos fueron testigos de lo que Dios había hecho. Aún la mayoría de estas personas probablemente estuvieron también ahí cuando Jesucristo resucitó el hijo de la viuda en Naín, hermano. Toda esta gente había visto todos los milagros que Dios había hecho, hermano, que Cristo había hecho sobre la gente, sobre las multitudes, hermano, que se le acercaban. Los que había sanado, los que había liberado, le había echado fuera demonios, hermano. Los que había restaurado, toda esta gente lo había visto, hermano. Y ahora están dándole gloria a Dios por todas las buenas obras que Dios ha hecho, hermano, en este glorioso día que había hecho Dios por medio de Jesucristo. Pero aún de cierto también estamos gozosos por todos los milagros que él le había visto realizar, sanando, restaurando, liberando, hermano, a su pueblo. ¿Por qué no va a estar la gente contenta, hermano? Aún no, si Dios hace algo en nuestra vida, nosotros debemos estar contentos también, hermano. No tener una actitud de que pues era tiempo que lo haría. No, hermano. Debemos tener una actitud de gracias, Señor, por mostrarme tu misericordia, tu compasión y por tener lástima sobre mí. Porque no somos nada más que polvo nosotros, hermano. Somos vasos bien frágiles, bien débiles somos nosotros, hermano. Pero le damos gracias a Dios por su misericordia que tiene sobre cada uno de nosotros en este tiempo, hermano. Aún de cierto, Jesús les había dado a las personas una esperanza que antes no tenían, hermano. Esta gente no tenía esperanza. Iban ahí a la sinagoga, hermano, y nomás oían la palabra leerse. Cuando Cristo vino en persona, hermano, aún en carne y hueso, y comenzó a hacer todos los milagros, hermano, que esta gente nunca había visto en sus tiempos antes, hermano. Entonces, ¿usted cree que no va a estar la gente aún, hermano, maravillándose y aún gozosa y llena de alegría por todo lo que Dios había hecho, hermano, y sigue haciendo? Aún de cierto, incluso los niños conmovidos por el Espíritu de Dios, hermano, estaban ese día en el templo también gritando, Hosana, hermano. Nada es de poca de vergüenza para nosotros cuando los niños le pueden dar más expresión de gratitud a Dios que uno, hermano, de adulto. Y la diferencia viene siendo muchas veces porque son inocentes, hermano. No han llegado a conocer la vergüenza, no han llegado a conocer el pecado, hermano, por eso. Son puros de corazón, pero nosotros ya hemos caminado por el camino, hermano, y aún nosotros nos detenemos para atrás, pensando como que si Dios no sabe la vida de uno, hermano, Dios conoce la vida de uno, hermano. Dios conoce todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es darle gracias y decir, ¿sabes qué? Gracias. Usted conoce mi vida, pero le doy gracias que usted ha borrado todo lo malo, todo pecado de mi vida, y por eso yo le puedo alabar y por eso yo le puedo glorificar, porque estoy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso debe de ser la actitud de cada uno de nosotros, hermano.
delante del Dios Todopoderoso, porque de cierto, ¿quién más le iba a borrar los pecados de su vida? Nadie. ¿Quién más le iba a dar la esperanza a uno que no tenía? Nadie. ¿Quién más te iba a dar una entrada al cielo, hermano? Nadie. Nadie. Ningún pastor, ningún sacerdote, ninguna persona aquí en esta tierra, hermano, te podía dar esa entrada. Aunque muchas veces nosotros pensábamos que sí. Pero déjeme decirle que no es verdad. Mateo 21:15 nos dice, mas los príncipes de los sacerdotes, y estos hermanos podemos ser nosotros en ocasiones si no tenemos cuidado. Dice, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionistas la alabanza. Entonces nosotros somos culpables, hermano, porque nosotros lo batallamos en alabar a Cristo. Wow, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, porque aún de cierto nosotros debemos tener un corazón lleno de agradecimiento a Dios, hermano, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No sea como yo era antes en aquellos tiempos, hermano, pensando, pues, que Dios no ha hecho nada por mí. No, sí, hermano, ha hecho más de lo que tú piensas. La purita verdad que estamos vivos en este día, hermano, dice mucho de cada uno de nosotros. De la misericordia que Dios ha tenido sobre cada uno de nosotros, hermano. Por todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, también debemos sentir una inmensa gratitud, hermano, y procurar glorificar al Señor con nuestras vidas. Y si hemos tenido problemas, pues siempre hay aquí oportunidad de doblar la rodilla y suplicarle a Dios y decirle, ayúdame que yo te pueda glorificar con mi vida. De cierto, también debemos nosotros exclamar, hermano, Hosana, que significa sálvanos ahora, como le dijo el salmista del Señor, hermano, hablando del Señor, dijo el Salmo 118, versículo 25, nos dice, el 26 dice, oh Jehová, salva ahora te ruego, oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Todo esto, hermano, el Antiguo Testamento nos enseña lo que iba a acontecer aquí con Cristo en estos días que Él iba a andar aquí en la tierra, hermano. Y todas esas palabras se han cumplido y se cumplieron en ese tiempo que Cristo anduvo en la tierra, hermano. Durante sus 3 años de ministerio al pueblo, Jesús fue alabado, glorificado, considerado el Hijo de Dios, el mensajero de Dios para redimir a su pueblo. Todo esto se cumplió, hermano. Ya si nosotros no tenemos esa confianza en Dios o no creemos en Jesucristo como el Salvador del mundo, hermano, pues entonces no necesitamos esa salvación en nuestras vidas. Necesitamos creer que Él es quien Él dijo que era, hermano. Vemos también a los fariseos, hermano, a los religiosos, vamos a decir los religiosos, ¿ok? Vemos a los fariseos muy irritados porque la gente proclamaba a Jesucristo como rey, hermano. No, quizá a lo mejor usted no, ¿verdad? Pero yo sí. En aquel tiempo cuando uno entregó su vida a Cristo, hermano, iban hasta unas iglesias donde verdaderamente la adoración a Dios era muy superficial, hermano. Era nomás para decir, esto lo cantamos y ya fue todo. Como quien dice, sin significado. Nada. Y de cierto yo le he dicho que cuando hubo una quiebra en la iglesia grandota que íbamos, hermanos, y entonces comenzamos a ir a otros buscando a ver dónde Dios quería que nos plantáramos allí. Y a una de ellas, hermano, pues era una de ellas donde si tú te levantabas y levantabas las manos, te sentaban, te jalaban el saco. Siéntate. Aquí no hacemos eso. Hay una todavía en este tiempo, hermano,
donde ahí no puedes gritar aleluya, ahí no puedes levantar las manos, ahí no puedes hacer nada. Si vas a cantar sentado y nomás en orden, porque si te pones bien estérico en el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, pues te van a botar para afuera, hermano. ¿Usted no me cree? Es porque usted no ha estado allí, por eso no me cree. Pero créame que esos lugares todavía existen y se llaman las iglesias de Jesucristo. ¿Aló? Esto es lo que hacían estos religiosos, los fariseos, hermano. Estaban todos enojados, hermano. Frustrados porque la gente gritando, aclamando a voz alta. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Aún y miraban a Cristo como el enemigo, hermano. No como el Salvador. Pero lo veían como un enemigo y se enojaban, iban aún más, hermano. Porque la multitud de gente se iba detrás de él. Sería que dejaban los ídolos, hermano, y se enojaban los demonios porque ya no lo estaban alabando a los ídolos, que eran los fariseos. Pero de cierto, la mayoría odiaba a Jesús y lo querían muerto, hermano. No querían que Jesús fuera considerado su rey. Hasta aún cuando estaba colgado en ese madero, hermano, la avergüenzaban. Decían cosas que no debían de haber dicho. De cierto, los fariseos querían que Cristo silenciara al pueblo, pero incluso si eso hubiera sucedido, hermano, aún las rocas hubieran gritado y hubieran glorificado a Dios. La naturaleza, hermano. ¿Usted sabe que la naturaleza alaba a Dios? Sí la alaba, hermano. Nosotros no la podemos oír, pero sabemos que acontece. Porque Cristo mismo lo dijo, hermano. Dijo, si esta gente se calla la boca, las piedras van a comenzar a gritar. Como le decía a mi esposa en aquel tiempo, yo no, que no iba a dejar ninguna piedra alabar a Dios más que ella, hermano. Y de cierto, así debemos de ser nosotros. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener, hermano. Muchas veces dijeron, no, pues es que no me gustan los cantos que están cantando. Really, hermano. ¿Qué quiere el rancho grande? Allá en el rancho. ¿Eh? Pero en eso sí, ¿verdad? Y nos reímos porque sabemos que en el carrito es de lo que traíamos, la musiquita que traíamos, y anda tocando por dentro también. ¿Verdad? Sí, hasta dice que sí. Gloria a Dios, hermano. Hermano. Hermano, no use el excuso o la razón de que, ay, no le entiendo ese canto, por eso no lo... Entonces, ¿tiene el Espíritu Santo o no lo tiene? Es una buena pregunta, que no. Entonces, no le entiende, porque el Espíritu de Dios nos ayuda, hermano. Si uno verdaderamente quiere glorificar a Dios, el Espíritu Santo le va a ayudar a uno, que lo glorifique, hermano. Se oiga como se oiga, pero como quiera, uno va a alzar la voz y le va a cantar y le va a glorificar al Dios Todopoderoso, hermano. Aún creo que nuestra actitud como cristianos debe ser que ninguna roca nos superará en glorificar a Dios, hermano. Nuestro corazón para este tiempo, para esta edad que uno tiene, hermano, en andar con Jesucristo, nuestro corazón debe estar rete lleno de agradecimiento, hermano. Debe de estar. ¿Cuántos años tiene usted en el Señor, hermano? Algunos de nosotros tenemos más de 30 años, hermano. Y por eso estamos llenos de agradecimiento porque hemos visto todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos años lleva usted en el Señor, hermano? Que de cierto no pueda decir usted, yo estoy bien agradecido con Dios porque me ha sostenido hasta este día, ha cuidado de mi matrimonio, ha cuidado de mi familia, ha cuidado de mi trabajo, ha cuidado de todo en mi vida. Debemos estar llenos de agradecimiento, hermano. Y si no estamos, hermano, nunca es tarde.
Podemos disculparnos de Dios y decirle, perdóname porque yo he pecado contra ti, y no dándote gracias y gloria por todo lo que tú has hecho en mi vida. ¿Qué usted cree que es lo que nos sostiene a nosotros, hermano, para que no nos desbaratemos? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le mantiene los matrimonios juntos, hermano? Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que bendice a nuestros hijos, hermano? Es la palabra de Dios. Porque de cierto, tenemos hijos que bueno, cuando estaban chiquitos, hermano, no eran los mejores hijos que uno podía pedir. Pero Dios los ha cuidado, Dios los ha bendecido y Dios los ha usado, hermano, para su propósito. De cierto, hermano, debemos nosotros glorificar a Cristo. Y debemos nosotros declarar Hosana al que ha venido a salvarme, al que ha venido a restaurarme, al que ha venido a darme esperanza cuando yo no tenía ninguna esperanza en mi vida, al que ha bendecido todo lo que existe en mi vida. Así debe de ser, hermano. Y sí, al celebrar a Jesucristo hoy y todos los días, hermano, recuerdemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, que nunca se nos olvide. No deje usted que un tiempo que se pase en el valle, hermano, le robe de los buenos tiempos que Dios la ha tenido en el punto de la montaña. No deje, porque cada uno de nosotros pasaremos por ese valle, pero cada uno de nosotros hemos pasado mucho tiempo en el punto de la montaña, hermano. Entonces, cuando ande acá, en el valle de la sombra de la muerte, dele gracias a Dios. Dele gracias y dígale gracias que estoy en este lugar, porque usted tiene un propósito para mi vida. Usted quiere que yo me acerque más a usted. Usted quiere que yo lo glorifique a usted. Usted quiere ver si verdaderamente, si yo digo que yo lo amo, verdaderamente lo amo. Usted quiere ver de mí. Y ayúdeme por medio del Espíritu Santo que yo le muestre que yo le seré fiel hasta el fin. Si deseamos glorificar a Jesucristo, nosotros, hermanos, pues tenemos que dedicar nuestras vidas y entregar nuestra voluntad a Él, hermano. Nada, muchas veces dijimos, pues yo soy de Dios, sí, hermano. Dijimos que somos de Dios, pero ¿cuánto de Dios hay en uno? ¿O cuánto le hemos rendido a Dios de nuestras vidas, hermano? 10%, 20%, 90%, 100%. ¿Cuánto le hemos rendido de nuestra vida a Dios, hermano? Porque todos, digamos, somos cristianos. Pero ¿cuánto de ese cristianismo verdaderamente, digamos, 100% yo he dedicado a Dios? Que Él me ayude en todo en mi vida. Nos alegramos, hermano. Porque de cierto, en Dios debemos estar alegres nosotros. Póngase en pie conmigo, hermano. Eterno Dios Todopoderoso, le damos gracias una vez más, mi Señor Jesucristo, por lo bueno que usted es con nosotros y ha sido con nosotros. Y le damos gracias que en este día que celebramos, el Día de las Palmas, la semana antes, le damos gracias que usted nos hace recordar, bendito Dios, todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, todo lo que aconteció, como su palabra, bendito Dios, aún aquellas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, bendito Padre, aún se están llevando a cabo, se están realizando, bendito Dios Todopoderoso, llevándonos a la culminación, bendito Padre, que en unos cuantos días en ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir aún lo que usted había declarado en el jardín de Adán, bendito Padre, cuando Adán y Eva pecaron contra usted. En ese tiempo, Cristo vencería al enemigo, lo iba a derrotar
Y de cierto iba a traer la restauración de la humanidad para atrás a usted, bendito Padre Celestial. So, Dios mío, nuestro corazón está lleno de agradecimiento. Está lleno de gozo, Padre. Porque Jesucristo no falló, sino que cumplió a la letra cada una de sus palabras proféticas, bendito Padre Celestial. So, ahora yo le ruego, eterno Padre, siga tocando en nuestras vidas y que nunca se nos olvide, bendito Dios, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. Que de cierto este sea un tiempo, bendito Padre, donde podamos, Santo Dios Todopoderoso, dedicar una vez más nuestras vidas a usted, eterno Dios, rogándole, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos que la vida que estamos viviendo siempre sea una vida que glorificará a nuestro Señor Jesucristo, y que siempre recuerdemos aún todo lo que usted pasó, Dios mío, lo que le aconteció a usted, mi Señor Jesucristo, para comprarnos esta salvación, el cual en este día nos glorificamos y de cierto declaramos: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos ha comprado la salvación, que nos ha restaurado para atrás a nuestro Padre Celestial en este glorioso tiempo. Aleluya. Gracias le damos, Dios mío. Gracias le damos, eterno Dios. Aleluya. Para siempre y siempre, Dios mío. Aleluya. Yo le invito a este altar, hermano. Si de cierto uno busca cumplir la voluntad de Dios, que uno se acerque a este altar en esta mañana, hermano, con el corazón lleno de alegría, y declarar: para siempre yo le quiero servir a Cristo por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Todo el que quiera, hermano, puede pasar antes de despedir en esta mañana. Aleluya. Oh, Jesus, you are worthy. Padre eterno, de cierto, agradecidos estamos, bendito Padre. Y por eso estamos en este altar, Dios mío. Agradecidos, apreciando todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. De cierto, todo lo que ha acontecido en nuestra vida en ocasiones no lo hemos comprendido, Dios mío. Pero una cosa sí sabemos, Padre: que usted es bueno, que usted derrama de sus bendiciones sobre la vida de sus hijos y tus hijas. Y en este momento yo le ruego sobre estas sus hijos que están en este altar, Padre, que usted toque sus vidas, bendito Dios. Y así como se han acercado a usted, bendito Padre, para hacer esta declaración, eterno Dios, que de cierto anhelamos que usted nos ayude a seguir sirviéndole fielmente con nuestras vidas, que así se cumpla sobre cada uno de nosotros, eterno Padre. Y a usted, eterno Dios, sea la gloria, sea la honra, desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito sea su santo nombre, Dios mío, al que reina para siempre. Aleluya.